repasando un poco lo que habíamos visto antes, ¿ya? Que lo más importante, ¿cierto?, era la propiedad de dualidad, ¿ya? Nosotros partimos con un ejercicio que consistía en calcular, ¿cierto?, la transformada de Fourier de la sampling, perdón, y sabiendo, ¿cierto?, que nosotros conocemos la relación inversa, ¿ya? Si tenemos una función rectangular en el tiempo, vamos a tener una función sampling en frecuencia. Entonces ahora el ejercicio era obtener la transformada de Fourier de la función sampling, aplicando, ¿cierto?, el teorema o la propiedad de dualidad de la transformada de Fourier. Entonces nosotros partimos, ¿cierto?, escribiendo el par que ya conocemos. Recuerden que la función rectangular tiene un ancho tau en el tiempo, ¿cierto? El ancho que le da el soporte, ¿cierto? Donde la función es 1, en este caso la amplitud 1, ¿verdad? Y su transformada de Fourier siempre es el ancho del pulso. Y en el argumento en el argumento de la sampling tenemos el tau medios, ¿verdad? De ahí nosotros lo que hacemos es escribir, ¿cierto? La expresión en frecuencia, la llevamos al tiempo, hacemos el reemplazo, ¿cierto? Como lo dice aquí el teorema. Reemplazamos el omega por el t en donde esté, entonces nos queda tau sampling t, tau medios, ¿ya? Y el equivalente va a ser 2pi, la función rectangular, con el menos omega, la función es simétrica, entonces que se dé vuelta da lo mismo, puesto central en el origen, ¿ya? Y por lo tanto, esta expresión de aquí es exactamente igual que su equivalente con signo positivo. Por lo tanto, nosotros tenemos el pulso rectangular centrado en el origen con amplitud pi b, ¿ya? Y aquí tenemos una figura, ¿ya?, que esta la saqué del libro, donde yo les había preguntado qué tipo de filtro era, y obviamente aquí, por tener, ¿cierto?, entre 0 y tau medios, ¿ya?, tenemos una área sombreada donde están pasando las frecuencias y en adelante las frecuencias son canceladas, ¿ya? Y de ahí vimos las formas de onda para lo que es un filtro pasabanda, ¿ya? Que este es complejo, significa tomar la función sampling, ¿cierto?, multiplicarla por una función compleja, y si es real, ¿cierto?, se va a reflejar en el eje de las frecuencias negativas, ¿ya? También es al revés, ¿ah? Si esta función está acá, o sea, eso significa que eso se desplaza hacia el lado negativo, menos, ¿ya? Nosotros vamos a tener ese efecto, y en la realidad, y en la parte real, ya nosotros vamos a tener el coseno y ahí vamos a tener el reflejo de ambas señales. O sea, se puede reflejar desde el lado negativo hacia el positivo o del lado positivo al lado negativo. ¿Ya? Da siempre un reflejo respecto al origen. Saca un poquito. Eh, de ahí pasamos, ¿cierto?, a la definición de los 4 tipos de filtros básicos, ¿ya? Que nosotros en la asignatura no vamos a ver más que estos 4 básicos. Por lo tanto, los 4 básicos son el filtro pasa abajo, que ya lo hemos visto, el pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Ya el pasa abajo, ¿cierto?, es una función rectangular. Recuerden que estos son filtros ideales. Pasa abajo, ¿cierto?, ideal. Ideal porque tiene una pendiente infinita, esta de aquí, ¿ya? Esa y esa. Pasa alto, ¿cierto?, es distinto al pasa abajo, ¿ya? El pasa abajo, todas las frecuencias o todas las señales que estén, por ejemplo, ahí tenemos una función en rojo, ¿cierto?, un delta Dirac, va a pasar en el filtro pasa abajo si tuviese por la frecuencia del omega cero, que se llama frecuencia de corte, ya esa señal va a ser anulada, y si mantenemos la misma señal en el pasa alto, va a ser anulada porque está por debajo de la señal omega cero, de la frecuencia omega cero. ¿Ya? Obviamente que si la frecuencia de este delta empieza a aumentar, va a llegar a una zona donde va a ser no eliminado, o sea, el pulso va a pasar y va a quedar exactamente igual. Y ahí nosotros podríamos ver la forma complementaria, ¿cierto?, del pulso del filtro pasa abajo y el filtro pasa alto. El pasabanda, ¿cierto? Nosotros teníamos una frecuencia 1
y una frecuencia 2, un intervalo en el cual nosotros podríamos tener una banda de paso, ¿ya? Donde las frecuencias en ese rango pasan, ¿ya? Si este delta estuviese por debajo de la frecuencia omega 1, no pasa, y si está por sobre, pasaría, ¿ya? Y el complemento, ¿ya? Que hay una banda omega 1, omega 2 que elimina para el rechaza banda, ¿ya? Entonces el rechaza banda para todas las frecuencias que estén entre omega 1 y omega 2 son eliminadas y las otras pasan, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros vamos a ver solamente estos 4 tipos básicos de filtro, ¿ya? Y obviamente la aplicación que tiene esto es que nosotros vamos a determinar un sistema HDT o filtro, ¿ya? Para una entrada y nosotros tenemos su salida, ¿ya? Este asterisco de aquí es la convolución. Entonces nosotros podemos calcular la salida, ¿cierto? De la señal. Ahí está llegando alguien más, ¿ya? Entonces nosotros calculamos la salida, ¿cierto? Como una señal producto de la convolución entre el sistema o filtro, ¿ya? H o y la señal de entrada G, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos la propiedad de la transformada de Fourier que nos facilita el cálculo. Nosotros no vamos a hacer esa integral de convolución. Tomamos todo el sistema completo, ¿ya? Y lo transformamos al dominio de Fourier. Y ahí recién nosotros vamos a calcular, ¿cierto? La transformada de Fourier de la salida del sistema como el producto entre la transformada de Fourier de la entrada G, ¿ya? Y del filtro o de nuestro sistema. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Porque nosotros vamos a ver ahora cómo tomar un sistema, ¿verdad? Y llevarlo al dominio de Fourier. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a considerar primero un sistema. El sistema es este, ¿ya? Yo me imagino que todos conocen lo que es esto de aquí, eso de ahí, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular la transformada de Fourier de todo esto, ¿ya? Yo voy a traer las letras de aquí, ya están escritas. Esta y esta. Eso de ahí, ¿ya? La idea es que nosotros ahora vamos a tomar el sistema y lo vamos a transformar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de hacer esta transformación? ¿Ya? Esto no se... Dale, ese color. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿Esto lo habían visto? Por ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros vamos a transformar, ¿cierto? Vamos a sacar la transformada de Fourier de esa resistencia y nos va a quedar una cajita, ¿ya? Vamos a sacar también lo mismo para el inductor, ¿cierto? Que es el L, lo vamos a llevar a la frecuencia. Y de forma equivalente, una cajita para el condensador. La gran ventaja es que aquí los sistemas quedan como pura resistencia. Entonces se facilita, ¿cierto? Eh, el cálculo. Negro. Entonces se mantiene el mismo circuito, ¿verdad? Y obviamente aquí nosotros vamos a tener esta línea de aquí, esta línea de acá. El circuito es exactamente el mismo. Ahí está. ¿Ya?
Y lo único que nos quedaría, ¿cierto? Pendiente es ver qué valor toma, ¿cierto? La resistencia, el condensador y el inductor. Ahora, este canal de aquí está modelado, ¿cierto? Por estos tres elementos que son pasivos, ¿ya? Nosotros aquí no vemos más elementos que los pasivos. O sea, vamos a tener solamente combinaciones, ¿cierto? En serie, en paralelo o en cascada, ya de elementos resistivos, capacitivos e inductivos, nada más. ¿Ya? Entonces, la resistencia queda como una resistencia. El condensador, esto lo habían visto, ¿no? Pone, el condensador queda con su equivalente, ¿ya? En omega C, ahí está. 1 partido por J omega C, como resistencia. Y el inductor queda de esta forma, ¿ya? Recuerden que el operador J omega hace la función de una integral, de una derivada, ¿ya? Y el 1 partido por J omega es la operación de integración, ¿ya? ¿Duda, consulta? ¿Todo bien, profe? Esto lo habían visto, ¿no? Lo de las frecuencias son redes, ¿sabes? ¿Sí? Y cuando nos toca de ver circuito en corriente alterna y se ve todo lo de la frecuencia. Perfecto. Red 1. Red uno, muy bien. Esto se ve, digamos, solamente lo que estamos haciendo aquí es tomar ciertos elementos y los pasamos a el plano de Fourier. Es como quien dice, nosotros siempre vamos a tomar un circuito y vamos a sacar la transformada de Fourier. La ubicación de cada elemento ya queda exactamente igual, ¿ya? Y solo los cambiamos, ¿cierto?, por su respectiva transformada de Fourier. La resistencia queda igual, ¿ya? Y el condensador siempre va a quedar como 1 partido por omega C y el inductor, ¿cierto? Como J omega L, ¿ya? Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Para obtener, ¿cierto?, la relación, yo lo voy a escribir aquí, porque lo que estamos haciendo es esto de acá, esto de aquí, ¿ya? Esa relación es la que tenemos que tener, ¿ya? En el fondo nosotros vamos a calcular el H de omega. ¿Cómo se calcula ese H de omega? Ups. Ahí está. Impedancia equivalente. Exactamente. ¿Cómo lo sacamos? Por las leyes de no sé quién, pero se supone que hay dos resistencias en serie, que es la del capacitor con la del inductor. En paralelo, ¿ya? Perdón, en paralelo me con serie. Y Exactamente. la otra quedan en serie, Y la otra R con la equivalente, claro. ¿ya? Entonces saquemos el equivalente. Eso quedaría aquí. Sacamos uno. ¿Y qué expresión queda para este equivalente? Aquí hay una formulita por medio. Entonces tendríamos el paralelo entre el inductor y el condensador. ¿Cómo se calcula ese paralelo?
Aquí está. J omega, paralelo, paralelo. Ajá. 4Z, Z. Paralelo. Ya lo no. Paralelo con omega C. ¿Cómo se calculaba ese equivalente? ¿Se recuerdan, jóvenes? Jóvenes, ¿cómo se calculaba? Dos resistencias en paralelo. Ahí viene la fórmula. 1 partido por ZC, bueno, ZJ omega, ¿cierto? Más 1 partido por, me gustó eso. Y todo elevado a 1. Eso me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Entonces, 1 partido por omega C. ¿Y es 1 partido por ZL igual? Son las impedancias. Es que el ZC yo le puse como la impedancia del condensador y ZL como la impedancia Claro, pero del es inductor. 1 partido por ZL. Es que igual que una resistencia, ¿cómo se reduce? Es lo mismo. Sí, pero fíjate que el valor, uno es J omega L y el otro es 1 partido por J omega C. ¿Te fijas? Sí. No sé si me entiende que uno es J omega L con denominador 1 y el otro es 1 partido por J omega C. Y ahora ya entendí. ¿Sí? Pero la fórmula está buena, excepto, ¿cierto?, de que no es uno, se invierten los dos. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar 1 partido por J omega L, porque lo invierto, ¿ya? Y eso lo sumo, ¿ya? Con el inverso de 1 partido por J omega C, y me va a quedar de esa forma, no, porque hay que invertir los dos, ¿cierto? Así. Y todo eso elevado a menos 1. Y elevar a menos 1 es dividir, ¿cierto? Ahora no ve- Ahí está. Por esta suma. Ahí está. ¿Ya? Entonces hay que sacar el inverso de cada impedancia. Entonces ponemos 1 partido por omega L más el inverso de 1 partido por J omega C, que es J omega C. Y todo su inverso. ¿Ya? Y ahí tenemos la equivalente, junto a R. Ahora, ¿cómo nosotros sacamos la función de transferencia total? Esta otra configuración. ¿Cómo se llama esta configuración? Fíjense que no es en serio porque tenemos voltaje entrada a la entrada y acá a la salida en paralelo a la impedancia que calculamos recién. ¿Ya? En serie sería si tenemos esas dos, una al lado de la otra. ¿Ya? ¿Qué configuración es esta? Aquí la vamos a escribir. Configuración. ¿Cómo se llama esta? Recuerden que las señales son en voltaje. ¿Ya? Jóvenes, ¿cómo se llama esta?
¿Alguien se recuerda, no, muchachos? Yo no, por lo menos. O no. Bueno, o lo podría hacer, pero no sé cómo aplicarlo o no sé cómo explicarlo. ¿Pero del nombre no se recuerda? ¿El resto de los compañeros? No, no. Es esta. Justo lo estaba buscando en- ¿Se acuerdan de esta? Divisor de voltaje. Bueno, tensión dicen, pero es lo mismo. La configuración, divisor de voltaje. ¿Se recuerdan ahora, no? Voltaje. ¿Ya? Aquí dice, es lo mismo que esto. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquito más grande. Dice que, porque tenemos esta configuración, aquí está dibujado a tierra, pero en el fondo un punto común. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar, en vez de resistencia, impedancia. ¿Ya? La impedancia, ¿cierto? R1, la impedancia R2. Aquí, ¿cierto? El voltaje que nos interesa, la salida, ¿ya? Es el voltaje que está en R2. Como tenemos en el R1, la fórmula de cálculo es, escribimos el valor de R2 arriba y dividimos por la suma de las dos. ¿Ya? Y esto es siempre igual. Entonces lo voy a poner ahí, chiquitito, para acordarme. Entonces, la función de transferencia, ¿cierto? Que relaciona entrada y salida, va a ser una fracción, ¿ya? Donde arriba nosotros vamos a copiar el R2, que en este caso es la impedancia que recién calculamos. ¿Ya? Esta va aquí, y se repite abajo, ¿ya? Donde se le suma el R más esa de ahí. Quedó grande. Entonces la hacemos más chiquita. Ahí sí. ¿Ya? Usando, ¿cierto?, la configuración divisor de voltaje, ¿ya? Nosotros tenemos la expresión de la señal función de transferencia. ¿Duda hasta ahí? Consulta. Como digo, siempre se aplica igual, de la misma forma, ¿ya? Entonces recuerden, tomamos el circuito en el tiempo, lo llevamos a frecuencia, y ahí hacemos el trabajo solamente con funciones, o sea, como resistencia. Y el objetivo es, cierto, calcular esta transformada. ¿Ya? Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer, aquí está. Esta de aquí pasa multiplicando, la vamos a sacar aquí. X, nos queda 1, ¿ya? Y nos multiplica el R. Y este de aquí va a quedar como 1. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ese 1 me quedó más chilo. Ahí sí. 1. ¿Cómo hacemos el trabajo con esta? ¿Cierto? Esto lo voy a copiar. Ahí. Entonces multiplicamos J omega por J omega L por J omega C, ¿ya? Y nos queda el factor común J omega L. Este de aquí. Esto es pura ya álgebra. Más J omega por J omega C, por J omega C por J omega L. Ahí está. Si hay un error, ustedes me dicen. El J omega queda arriba. Vamos a escribir aquí.
Y abajo nos queda, ¿cierto?, esta expresión de aquí. R más chiquitita, está muy grande. Y eso dividido por esa expresión. Ahí está. Excelente. Esto es pura, como les decía, álgebra nomás. ¿Ya? Trabajar con la expresión, la vamos a reducir. Y aquí se me fue el R. Ahí está. J omega L R. Y este de aquí va acá. Más J omega R. Ahí está. 1. Aquí, este de aquí me queda el cuadrado y este me da un signo negativo. ¿Hasta ahí alguna duda? LC. Ya, entonces lo único que nos queda es hacer cierto el... dígame. ¿Qué propiedad ocupo para matar los J? Es que J por J me da -1. Ah, yeah, súper. Porque es complejo. ¿Ya? Entonces, lo único que he hecho aquí es cierto pasar de aquí, multipliqué factor común, J omega más, y el J omega LR queda arriba, ¿ya? Y ahora hay que hacer la suma. Yo voy a copiar este de aquí, por cierto ya es álgebra nomás, para que quede más bonito. Y de la expresión anterior llegamos acá, ahí. Entonces lo que hicimos fue tomar el circuito, ¿cierto? Lo llevamos al dominio de Fourier, nos quedan puras resistencias en definitiva, y hacemos el reemplazo de los J omega L y el J omega C con el equivalente, ¿cierto?, de la configuración en paralelo, y posteriormente lo que hicimos fue tomar la resistencia con el equivalente en paralelo del condensador y el inductor y hacemos un divisor de voltaje, ¿ya? Y ahí nos queda, ¿cierto?, la expresión del, del sistema, ¿ya? Ahora obviamente uno esto lo va a querer graficar, ¿ya? Yo lo voy a hacer más o menos rápido, pero la próxima clase lo hacemos más lentito. Aquí viene la tarea, ¿cierto?, de graficar el H de omega. Y este gráfico, y como les digo, siempre lo vamos a hacer igual. Nosotros nos va a interesar evaluar esta expresión para omega igual 0. ¿Verdad? Ustedes me dicen cuánto vale. Omega igual infinito. Aquí va menos. ¿Verdad? Y omega igual infinito. Y ustedes me dicen, ¿cuánto vale la función para omega igual 0? Lo que hacemos es simplemente reemplazar. ¿Ya? Aquí nos va a dar 0 y por lo tanto es 0. Si nosotros hiciéramos el gráfico, el primer valor, ¿cierto?, estaría aquí, en el origen. ¿Ya? 0. Para omega infinito, aquí no da infinito, nos damos cuenta que aquí tenemos omega al cuadrado, y eso en el infinito ustedes lo saben muy bien, ¿cierto? 1 partido por infinito y nos va a dar 0. Para el caso menos infinito nos queda igual. Entonces, ¿qué podríamos decir de este filtro? Si aquí parte 0, ¿ya? Ahí empieza a subir y después empieza a bajar hasta el 0. Tiende a 0. Tiende a 0. Ahí. ¿Ya? Una cosa así. ¿Se fijan? Como decía, la próxima clase lo vamos a hacer más en detalle. ¿Ya? Entonces, si uno pregunta qué tipo de filtro sería, este sería un filtro de qué tipo? Es un filtro pasa, ¿pasa qué?
Una cosita así. Ahí va. ¿Qué tipo de filtro sería, jóvenes? ¿Salto? Fíjate que aquí llega una frecuencia y se va a hacer cero. Por lo tanto, no sería pasalto. Ok, perdón. ¿Qué tipo de filtro sería? Fíjense, en el infinito es cero y en el cero es cero. Vamos para arriba. ¿A cuál se parece? Por ejemplo, pasa abajo no es, porque en el cero es distinto de cero. ¿Ya? Pasa alto lo mismo recién, no es, porque en el infinito es distinto de cero. Después le saltamos al pasabanda. En cero vale cero y en el infinito vale cero también. Rechaza banda no lo es, pues yo igual puse pasa. ¿Se fijan? Entonces, no es el ideal, ¿ya? Pero sí cumple de que en el origen, en cero vale cero, y hacia el infinito, aquí lo dice, llega a cero. Por lo tanto, en este caso, el filtro es un pasa banda. ¿Ya? Excelente. Ya muchachos, quedamos hasta aquí. La próxima clase esto lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Con más detalle. Y de aquí vamos a hacer varios ejercicios con circuito, ¿ya? Y la metodología siempre es la misma. Tomar el circuito, le aplicamos una transformada de Fourier, lo vamos a llevar al plano, ¿cierto?, de Fourier donde son todas resistencias. Ahí vamos a aplicar entre configuración paralelo, serie y divisor de voltaje. Son solamente tres, no hay más, ¿ya? Y teniendo la expresión final, lo que nosotros hacemos es una evaluación siempre en los puntos en el origen, en el infinito y en el menos infinito, ¿ya? Porque eso nos permite, por ejemplo, saber si en el caso de que fuese rechaza banda, en el origen nos va a dar distinto cero y en el infinito nos va a dar distinto cero también. Y esa es una configuración única para el rechaza banda. El pasa abajo, que está acá arriba, ¿ya? Es distinto cero solo en el origen y después en el infinito va a ser cero. Y el pasa banda al revés. En el origen es cero y en el infinito es distinto de cero. ¿Ya? No es más que eso. ¿Duda, consulta? ¿No? ¿Ninguna? Eh, Profe, pero yo Dígame. quería, ¿tendría tiempito ahora un momentito? Sí, no hay problema, dígame. Es que, bueno, usted por si acaso no sabe cómo resolver ecuaciones en MATLAB. Ecuaciones con simplico, por ejemplo, 2s más 3s igual a algo. Sí. Son como ecuaciones chiquititas, pero quería tratar de sacarle más cuando se ponga un poquito más largo el procedimiento. Sí. Oye, y si lo vemos más ratito, que justo ahora tengo otra cosa que hacer. Ya, profe, no hay problema. ¿Sí? Ahí este mismo link, ya yo lo he aprendido y en la tarde, después las 2 ya, 2:30, ahí voy a estar y lo vemos. ¿Ya? Ya, Y yo profe. aquí comparto más la y vemos cómo hacerlo. ¿Verdad? Gracias, profe. Ya, nos vemos más ratito. Chao. Ya, chao. Chao, jóvenes, que estén muy bien.